Buenos días, doctor. Hola, Joana, buenos días, un abrazo para usted, un saludo también para don Clever. ¿Cómo está usted? Bien, todo bien. Oiga, realmente en su carrera, su profesión, yo creo que ustedes los abogados, con tantas cosas que pasan dentro de este ámbito, ustedes van aprendiendo más y más y más porque van descubriendo cosas y cosas y cosas. Estoy perdido en esa idea, doctor Quintana. Lo que pasa es que Ecuador es un laboratorio del derecho, ¿no? Y especialmente del tema constitucional. Cada semana al menos quienes nos dedicamos a esta área tenemos cuestiones nuevas que ver, que analizar, de las cuales aprender lo que no se debe hacer, básicamente, ¿no? Puntualmente en los últimos casos que hemos estado analizando, pero eso es positivo, hay que verle lo positivo también, porque eso uno cuando da una clase, alguna charla, pues transmites eso para que las nuevas generaciones, los que vienen atrás, que se están formando como abogados, no hagan lo que ahora están haciendo otros colegas, ¿no? Desde las diversas posiciones, abogados del Estado, abogados privados y abogados que se han transformado en administradores de justicia. Sí, definitivamente sí. Bueno, yo quisiera que Johanita comience este diálogo con usted primero. Gracias, economista. Abogada, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Caché Noticias y Opinión. Hablemos de la coyuntura, lo que pasó el día de ayer y lo que estamos esperando, una resolución por parte del Tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena con respecto al habeas corpus entregado al ex vicepresidente Jorge Glass. Luego de 4 horas de la audiencia en la que se escucharon a las partes procesales y a los terceros interesados, el tribunal dijo finalmente que iba a resolver en mérito del expediente. ¿Qué significa esto? A ver, cuando se presentan los recursos de apelación en el ámbito de las garantías jurisdiccionales como el habeas corpus, la acción de protección y otros casos, usted tiene en el artículo 24 de la Ley de Garantías una regla general. La regla general es que, interpuesto el recurso, el expediente con ese recurso se envían al Tribunal de Alzada, en estos casos a las Cortes Provinciales, y cuando las Cortes Provinciales reciben el expediente, abocan conocimiento del caso, tienen que resolver con base en mérito del expediente. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué significa que se deba resolver con base en el mérito del expediente? Que prácticamente el tribunal toma el expediente, lo abre, revisa qué es lo que se demandó, qué es lo que finalmente se fue a contestar en la audiencia de primera instancia, revisa el acta de la audiencia de primera instancia, revisa la prueba que se practicó, tanto prueba de cargo como prueba de descargo, fundamentalmente la prueba de descargo, porque, insisto, en estos casos hay inversión de carga probatoria, quiere decir que no es al accionante a quien le corresponde demostrar la veracidad de lo que está afirmando, como ocurre en otras áreas del derecho, sino que es al accionado a quien le corresponde demostrar que lo que el otro dice es falso, ¿ya? Y naturalmente se revisa también la decisión judicial de primer nivel en conjunto con los argumentos o los fundamentos de haberlos, de los recursos o del recurso de apelación. Entonces los jueces toman todos estos elementos, hacen un análisis y dictan la sentencia. Pero excepcionalmente también cabe la posibilidad de hacer lo que el tribunal hizo ayer, aunque de modo, yo le diría, poco ortodoxo, porque cabe la convocatoria a una audiencia en apelación, sí, de modo excepcional, pero dice la Ley de Garantías Jurisdiccionales, y lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, solo con el afán, obviamente, además de escuchar a las partes procesales y básicamente los fundamentos a favor y en contra del recurso de apelación, para ordenar la práctica de nueva prueba. ¿Eso ocurrió ayer en la audiencia de Jorge Glass? No. Sorpresivamente, cuando acaban las intervenciones, el tribunal decide dar por terminada la diligencia y anuncia que se tomará una decisión en los siguientes 8 días, cuando muchos presumíamos que si se había convocado a la audiencia era porque el tribunal estimaba que había que practicar prueba nueva y así lo iba a disponer. Finalmente eso no ha ocurrido y se hace un mix, como usted ve, ¿no? Entonces dice, no, yo no voy a disponer práctica de prueba, lo que voy a hacer es resolver con base
en lo que consta en el expediente. Y ahí es donde pues, muchos tenemos varias inquietudes, porque claro, si uno toma puramente el expediente, al menos el de primera instancia, defensa del Estado no hay, pues, ¿no? Prueba de descargo no hay, argumentos en contra de las pretensiones de Glass no hubo en la audiencia, y eso podría hacernos pensar que hay hoy en día una muy alta posibilidad, lamentablemente, de que una sentencia tan irregular como la dada a Jorge Glass en este habeas corpus pudiesen llegar a ser confirmada y no revocada en la instancia de apelación. Doctor, estos 8 días de plazo que tiene el tribunal son 8 días hábiles, incluyen fines de semana. A ver, generalmente son días hábiles, pese a que la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales establecen que en materia de acciones constitucionales son hábiles todos los días, inclusive fines de semana y días feriados. Por lo tanto, si el tribunal respeta lo que dice la norma, tendrían que ser 8 días corridos, es decir, incluso la próxima semana tenemos un día feriado, creo que es el día lunes, ese día debería contar también dentro de estos 8 días que se ha dado el tribunal como plazo máximo para resolver el tema. Sin embargo, la práctica demuestra que se toman 8 días evidentemente laborales, así que pues la sentencia la estaremos conociendo en una semana y media más o menos. Doctor Quintana, ahí interrumpo un poquito este asunto. ¿Es una percepción suya? ¿Es normal dentro del proceso jurídicamente? ¿O tiene cierto condimento, permítame el término, de político para que este proceso se cierre ratificando nada más el habeas corpus para el señor Glass? A ver, el tribunal realmente ha dicho que va a revisar todo el expediente, y cuando se habla de todo el expediente implica también revisar el expediente que ya se ha formado en esta segunda instancia con los recursos de apelación, con los fundamentos que están en esos recursos de apelación, con los argumentos que se han ido a dar de lado y lado ayer en la audiencia, y eso significa que antes de entrar a analizar el fondo de la pretensión de Jorge Glass, pues el tribunal va a revisar el mérito del expediente. Significa también revisar primero si es que el juez de Manglar Alto, este juez Moscoso, era o no territorialmente competente para resolver la acción de habeas corpus. Ya muchos, yo me incluyo en ese grupo, pues hemos sostenido hasta la saciedad que ese juez no tenía nada que hacer resolviendo un tema de un privado de la libertad que estaba cumpliendo condenas ejecutoriadas en Cotopaxi. ¿Qué hace un juez de Manglar Alto resolviendo en esos casos un habeas corpus? Es un tema que tiene que resolver en mérito del expediente, para eso no se necesita prueba. Y dos, la alegación que ha hecho la Procuraduría General del Estado respecto de la eventual nulidad que causaría la falta de citación a la propia Procuraduría, acogiendo los señalamientos que la propia Corte Constitucional ha hecho en cuanto a que si la entidad pública accionada no goza de personería jurídica, como es el caso del SNAI, que tiene personalidad pero no personería jurídica, que es una cosa diferente según nuestra jurisprudencia, entonces el proceso es nulo. Bastaría estos dos señalamientos, yo le diría, para revocar la sentencia del juez Moscoso de primer nivel, pero jueces para todo hay. Y si el tribunal se porta excesivamente garantista, más o menos al estilo juez Moscoso, al tribunal probablemente estos temas le parezcan meras formalidades y decide entrar a revisar el fondo del tema, es decir, si Jorge Glass debe o no debe recibir finalmente el habeas corpus. Por supuesto que al estar involucrado un ex vicepresidente de la República, este caso tiene un ingrediente político notorio y evidente, y estos jueces están sometidos no solo al escrutinio público, sino seguramente a más de una presión de orden político, pero finalmente lo que uno espera es que estos jueces resuelvan aplicando el derecho. Y si se resuelve aplicando el derecho, que significa respetar la Constitución, la ley, los precedentes de la Corte Constitucional, esta sentencia debe ser revocada. Sin embargo, como le digo ayer, pues el comportamiento del tribunal a muchos, a mí particularmente, me ha dejado un poco preocupado, porque parecería ser que te estás inclinando por resolver en mérito del expediente sin dar chance a práctica de prueba nueva que desvirtúe lo que ha dicho Jorge Glass,
y en ese sentido, pues el camino se allana para una confirmación de la sentencia de primer nivel, lamentablemente. Doctor, y el hecho que no haya ido Jorge Glass, que no era obligatoria su presencia, pero que no haya ido tampoco la defensa de Nicole Malavé, tampoco Nicole Malavé, quien fue quien interpuso el pedido de habeas corpus a la audiencia, ¿fue una estrategia tal vez para dilatarla, aun cuando era una audiencia de estrado? Yo le diría que eso es una de las posibilidades, porque quienes litigamos sabemos que a veces uno llega a la audiencia y cuando la contraparte no quiere que la audiencia se dé por A o B razones, en este caso es obvio que la estrategia del correísmo era dilatar la audiencia para que Jorge Glass permanezca y gane tiempo, permanezca en libertad y gane en ese sentido un poco más de tiempo. En eso sí, ventajosamente el tribunal se comportó como correspondía al no impedir esta clase de prácticas dilatorias, porque la naturaleza misma de las garantías jurisdiccionales obliga a los jueces a resolverlas de la manera más pronta y ágil que sea posible. En ese sentido, claro, no va esta chica o esta señora Malavé, que es quien finalmente presenta la demanda, no va Jorge Glass por obvias razones. Yo lo de Jorge Glass me puedo explicar en el sentido de que, claro, ayer podía pasar cualquier cosa y si finalmente ayer mismo se revocaba la sentencia de primer nivel, Jorge Glass tenía que ser detenido como correspondía y trasladado a la cárcel de Cotopaxi. Entonces, obviamente en el caso de Jorge Glass, él evidentemente no se iba a presentar, pero no se necesitaba la presencia de Jorge Glass. De quien sí se necesitaba probablemente la presencia era de su abogado, que se reportó inicialmente enfermo. El problema es que esta gente del correísmo tiene un ejército enorme de abogados. Yo no sé si estos abogados lo hacen ad honorem o realmente hay tanto dinero ahí para pagar honorarios de tanto abogado, porque ahí vi a Franco Loor, vi a otros, ¿no?, que han estado participando en la defensa. Finalmente el tribunal entendió que además del abogado que se reportó enfermo ayer, había la designación hecha a otro abogado y finalmente se dijo que ese abogado tenía la obligación de comparecer. Entonces sí, ¿cómo debe leerse esto? Como una práctica mañosa de parte del correísmo y de sus abogados defensores para dilatar la toma de una decisión. Yo en esto sí le vuelvo a decir, celebro y saludo la decisión correcta del tribunal de no haber permitido el diferimiento de una audiencia, porque en este caso la presencia del accionante entonces no era indispensable y nadie le puede obligar a una de las partes procesales a ejercer su derecho a la defensa. Así que ojalá, si es que se revoca como debería ocurrir la sentencia de primer nivel, ojalá Jorge Glass no use esto como un argumento falaz, mentiroso, de señalar, por ejemplo, a través de una posible acción extraordinaria de protección, que se le ha violado el derecho a la defensa porque sus abogados no pudieron estar presentes en la diligencia cuando él tenía no solo uno, sino dos abogados, y ese segundo abogado que no se reportó enfermo podía haber ido a la audiencia y no fue. La omisión de defenderte no puede ser trasladada al tribunal. Y por lo tanto, en este caso, el tribunal obró bien. 7 de la mañana, 51 minutos, dialogando aquí en Caché Noticias Modular y Vito TV con el señor abogado Ismael Quintana, constitucionalista del Ecuador. En ese orden, abogado Quintana, en el laboratorio jurídico del Ecuador, diario, por cierto, ¿cuánto ha afectado esta situación de la Asamblea Nacional a la ley, a la jurisprudencia, a la Carta Magna? Que indudablemente hay consecuencias. Primero, hay una inestabilidad política y eso ha derivado a que el país no arranque a una reactivación económica. A ver, lo que pasa es que la Asamblea Nacional es otra de las instituciones en crisis. Como en crisis está la función judicial, como en crisis está el Consejo de la Judicatura, como en crisis está el Consejo de Participación Ciudadana. En fin, Ecuador es el país de la permanente crisis institucional. Y claro, como usted ve, pues la legislatura al término de su primer año de gestión reprueba en las materias de legislación y fiscalización, ¿no? ¿Por qué razón? Porque está entrampada hoy en día en rencillas o problemas de políticos internos, ¿no? Básicamente por ver si la señora Yori, quien naturalmente ha demostrado
no solamente abierta incapacidad para conducir la legislatura, sino ya una tosudez y una necedad de permanecer en un cargo para el cual, a mi juicio, no está preparada, y precisamente ha ido arrastrando a la Asamblea Nacional a ese problema. Y claro, con la reiterada cancelación de sesiones, con la inasistencia de los restantes miembros del CAL, pues estas sesiones que son tan importantes para resolver proyectos de ley, para resolver temas de juicios políticos o de fiscalización, no están avanzando. Y precisamente aquí, claro, usted dice cómo afecta esto al tema de la jurisdicción o de la función judicial. Porque claro, Guadalupe Llori ha hecho lo mismo que ha hecho Jorge Glass o lo que hizo en su momento Jorge Yunda, acudir a la justicia, en este caso a la justicia constitucional, en modo abusivo, para permanecer en un cargo del cual ella prontamente yo creo que deberá salir. Así que la Asamblea Nacional es un botón de muestra más de lo que tenemos y de lo que somos en Ecuador. Como usted bien señala, un laboratorio de problemas jurídicos a resolver semana tras semana. Y la Asamblea no ha sido la excepción. 7 de la mañana, 54 minutos. Regreso no es a lo mejor su especialización, doctor Quintana, pero dada a este cuadro crítico también, delincuencial y narcotráfico, etcétera, ¿qué hace falta en el Código Orgánico Integral Penal? Híjole, a mí de ese tema no me pregunte, porque yo especialista en esos temas no lo soy. Lo único que le puedo decir en términos generales es que acá se cree que los problemas del Ecuador se resuelven modificando las leyes y en este caso endureciendo las penas o modificando la legislación penal. Eso ya ha sido reiteradamente demostrado que no sirve y que por lo tanto lo que hace falta, según dicen colegas expertos, ellos sí en el ámbito penal, es que hace falta política de prevención y política criminal, ¿no? Eso es lo único que yo le podría decir, pero meterme en el ámbito que es de otros colegas no me gusta, porque así como no me gusta que se metan a opinar de cosas que son del área nuestra, a mí no me gusta opinar de las cosas que son de especialización de otros colegas. Yo eso sí, respeto mucho la especialidad y la experticia de los colegas. Correcto, porque yo comencé diciendo, esa no es su especialidad, no es usted penalista, ¿no? Pero hay una situación que vale la pena decirlo, o por lo menos yo lo vengo diciendo y yo estoy seguro que vamos a coincidir. Las leyes existen. ¿No le parece a usted que lo que no existe es la actitud del ciudadano y todos los que vivimos acá y los que deben de ejecutar las leyes, los que deben de aplicar las leyes? ¿No le parece que falta a la actitud? Yo lo que creo es que es un problema no de falta de leyes, y esto lo digo en términos generales, sino de cultura, del respeto a las leyes. Leyes en Ecuador hay de sobra, yo le diría que demasiadas. El problema es nuestra permanente intención de irrespetar la ley desde el espacio que nos corresponde. Nosotros como abogados en libre ejercicio, los ciudadanos, los jueces, los fiscales, los funcionarios públicos, las altas autoridades del Estado. Entonces, cuando cambiemos esa cultura del irrespeto a la ley, varias situaciones y varios problemas que tenemos acá en el Ecuador se van a solucionar, ¿no? Cuando dejemos de pasarnos los semáforos en rojo, cuando dejemos de pagar coimas para hacernos de contratos, cuando pase eso. De acuerdo. Para eso la ley y la Constitución no va a resolver el problema de cultura jurídica nuestra. Eso no se resuelve a punta de leyes, se resuelve a punta de educación. Y eso es en eso es en lo que yo creo que hay que trabajar, ¿no? Al menos en las nuevas generaciones, para que no repitan los malos ejemplos que ya el resto estamos dando probablemente. Sí, abogado Quintana, sí, de acuerdo, pero no se olvide usted que quien tiene que hacer cumplir la ley, ese también falla, a ese le falta también, pues. Si, por ejemplo, alguien que infringe la ley de tránsito y no le dicen nada y no le hacen nada, no aplica la ley, seguirá infringiendo la ley de tránsito, pues ese ciudadano.
Sí, naturalmente, porque las instituciones públicas y las autoridades en muchos son el reflejo de lo que todos somos como sociedad. Entonces, claro, uno cuestiona, uno duda de la función judicial y dice, bueno, ahí hay jueces corruptos, ahí hay jueces que están favoreciendo a los delincuentes, ahí hay jueces que no hacen respetar la ley, pero ellos son el reflejo de nuestra sociedad, como le insisto, y está bien cuestionar y criticar, pero cuando también nosotros nos hacemos un autoexamen de decir, bueno, yo también no es que en muchas de las cosas sea tan respetuoso de las normas, ¿no? Y hay que empezar por lo poco, ¿no? Enseñar a los chicos desde la escuela, desde el colegio, a respetar cualquier clase de norma que se impone, para que cuando esa gente luego llegue a ser autoridad no estemos ahora quejándonos como lo que pasa con este juez de Manglar Alto, como lo que pasa con los jueces que conceden las acciones de protección a favor de Yori, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces queremos futuras autoridades que respeten la ley. Formemos primero ciudadanos respetuosos de las normas y de los valores. Completamente de acuerdo, abogado Ismael Quintana, gracias por atender nuestro llamado y como siempre usted orientando a la ciudadanía ecuatoriana a través de Caché Noticias y Opinión, modular 92.7 y Vito TVO, canal 15 en TV Cable. Gracias, muy amable. Un abrazo, buenos días, un abrazo. Que le vaya muy bien.